Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver la práctica teorema de Thevenin, el cual establece que a cualquier circuito que esté compuesto por elementos lineales y activo, le podemos obtener su equivalente Thevenin entre un par de terminales, siempre y cuando pongamos una fuente de voltaje en serie con un elemento lineal seguido de una fuente con una resistencia equivalente conectada. ¿Okay? Es decir, nosotros podemos tener un circuito original o cualquier red y realizar lo que es un circuito equivalente que corresponde a una fuente de voltaje llamada voltaje Thevenin en serie con una resistencia Thevenin. ¿Okay? La fuente del circuito Thevenin es el voltaje que, que tiene el circuito original entre las terminales A y B. Y el elemento lineal pasivo, que es la resistencia TH o resistencia Thevenin, es la resistencia equivalente entre las terminales A y B del circuito, anulando cuando nosotros inhabilitamos o anulamos las fuentes de energía que existen en el circuito. Las fuentes de voltaje, si nosotros contamos con una fuente de voltaje, nosotros para inhabilitarla hay que sustituirla por un cortocircuito. Si nosotros tenemos lo que es una fuente de corriente, se sustituye por un circuito abierto. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en la práctica para que quede un poco más claro lo que queremos decir con la resistencia T. Y bueno, el procedimiento que nosotros tenemos en este caso, como vamos a simularlo nada más, pues vamos a tomar lo que son las resistencias que nos dan a continuación, donde tenemos 6 resistencias que son las que van a ser parte de nuestro circuito con el que vamos a estar trabajando y una resistencia RL, ¿okay? Que es una resistencia de carga. Entonces, para nosotros poder comprobar el circuito equivalente Thevenin, vamos a armar el siguiente circuito donde tenemos una fuente de 30 volts y 6 resistencias conectadas de esta manera. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo vamos a empezar? Antes que nada, bueno, vamos a armar el circuito y posteriormente vamos a conectar entre las terminales A y B una resistencia RL. De manera, y a esta resistencia, pues le vamos a medir la corriente y el voltaje, los cuales les vamos a llamar voltaje de la corriente de la resistencia L y el voltaje de la resistencia L. Entonces nosotros vamos a tener un circuito como el que tenemos aquí a continuación. ¿Okay? Entonces teníamos el circuito donde teníamos las terminales A y B marcadas en este punto y lo que hicimos es conectar la resistencia RL, en este caso vamos a medirle lo que es el voltaje y la corriente a esta resistencia, como lo tenemos a continuación. Como quiera, ustedes ya saben cómo medir voltaje y cómo medir corriente. Una vez que tengan estos datos, pues hay que anotarlos, ¿verdad? En nuestra práctica para poder nosotros comparar. Entonces, ese es el paso número 3. Posteriormente me dice que desconecte lo que es la resistencia de carga, es decir, la RL, debido a que el circuito equivalente Thevenin está compuesto de una fuente de voltaje y que nosotros tenemos entre las terminales A y B del circuito original, por lo cual hay que medirlo. Es decir, en resumen, nosotros tenemos que desconectar lo que es la fuente de lo que es la resistencia RL, la desconectamos del circuito y medimos lo que es el voltaje entre las terminales A y B, ¿verdad? Que es esta conexión que tenemos aquí. Y a este voltaje que nosotros obtenemos le vamos a llamar voltaje Thevenin, que es el voltaje que se encuentra entre las terminales A y B. Y bueno, hay que anotarlo. Entonces, una vez que hacemos esto, anotamos nuestro voltaje Thevenin. Bueno, posteriormente nosotros necesitamos calcular o medir lo que es la resistencia Thevenin, es decir, hay que eliminar la fuente de 30 volts y sustituirla en este caso por un cortocircuito, ¿verdad? Porque tenemos una fuente de voltaje en nuestro circuito. Si tuviéramos una fuente de corriente, recuerden que tendríamos que tener un circuito, inhabilitarla con un circuito abierto. Bueno, vamos a inhabilitarlo y vamos a medir lo que nosotros encontramos entre la resistencia que se encuentra entre las terminales A y B. Entonces tendríamos el circuito que les presento a continuación. Sin otra vez estar conectada a la resistencia de carga, nosotros lo que hacemos es conectar entre las terminales
A y B nuestro multímetro y vamos a medir lo que es la resistencia Thevenin o la resistencia entre las terminales A y B cuando inhabilito las fuentes de energía. Si se fijan aquí, lo que teníamos anteriormente era una fuente de voltaje, ahora tenemos un cortocircuito en lugar de nuestra fuente de voltaje y por lo tanto esta que medimos aquí sería nuestra resistencia equivalente Thevenin. Ahora que ya obtuvimos lo que es la resistencia equivalente Thevenin, pues me dice que con estos valores, el paso número 6, el valor de voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, armemos este circuito equivalente, ¿okay? Que sería este de aquí. Vamos a armar el circuito equivalente Thevenin con las mediciones que ya obtuvimos. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y me dice que conecte el paso número 7, que conecte nuevamente la resistencia RL. Entonces en este paso lo que yo hago es poner los valores del voltaje Thevenin, que fue el que medimos en los pasos anteriores, y la resistencia Thevenin, ¿verdad? Que fue la que medimos anteriormente. Y vamos a volver a poner entre las terminales A y B lo que es nuestra resistencia de carga y a esta le vamos a volver a medir voltaje y corriente, que fue lo que hicimos en este punto, ¿ok? Y bueno, vamos a anotarlo para ver, para compararlo. Entonces lo anotamos que sería el voltaje y la corriente cuando cuando RL está conectada al circuito equivalente Thevenin. Posteriormente vamos a comparar las dos mediciones, es decir, cuando tenemos el circuito original y cuando tenemos el circuito Thevenin. Aquí a continuación, pues, si se fijan, ARL, cuando tengo el circuito original, que es el que tengo aquí abajo, pues yo le medí lo que es el voltaje y la corriente, y si se fijan, son los mismos voltajes que cuando tenemos el circuito equivalente Thevenin, que es el que tenemos a continuación, ¿verdad? Entonces esto es lo que ustedes tienen que realizar en la práctica para comprobar que al elemento que se encuentra entre las terminales A y B o llamado resistencia de carga, en este caso, pues nosotros tenemos que comprobar que les llega la misma corriente y el mismo voltaje en el circuito equivalente que en el circuito original. ¿Ok? Y bueno, como reporte, pues tenemos que hacer esto mismo, pero con cálculos, así como lo hacen en clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la fuente para poder nosotros calcular lo que es la resistencia equivalente Thevenin, y después vamos a calcular por cualquier método. Aquí te sugieren mallas o nodos, pero si tú tienes algún otro circuito bueno, alguna otra técnica que te guste más, bueno, entonces lo que harías es calcular el voltaje entre las terminales A y B y posteriormente hay que colocar en el circuito Thevenin, es decir, en el circuito que nosotros vamos a formar, pues nuevamente lo que es la resistencia RL y cuando está el circuito original y cuando se encuentra en el circuito Thevenin. Y hay que comparar los valores, ¿verdad? Para ver si nos dan los mismos componentes que cuando nosotros simulamos la práctica. Entonces, bueno, esto es lo que tienen que hacer con respecto a la práctica de Thevenin. Gracias.